Con el miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de renovación, de conversión, a partir del redescubrimiento de la belleza de nuestra unión a Jesucristo por el bautismo, la experiencia fontal de nuestra vida cristiana. Cada primer domingo de Cuaresma se nos propone el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Lo vamos a ver dentro de poco, pero antes sigamos la ruta que nos trazan las dos primeras lecturas y el Salmo. Comencemos con la primera lectura, que está tomada del libro del Génesis en el capítulo 9, versículos 8 al 15. Pero primero una pequeña anotación. En el tiempo de la Cuaresma, por medio de la primera lectura, se traza domingo a domingo un itinerario que reconstruye de forma admirable, debo decirlo, un panorama de conjunto de la historia de la salvación esbozado en 5 cuadros. Tenemos que recordar que en la Cuaresma, la primera lectura no está necesariamente conectada, de forma directa al menos, con el Evangelio, cosa que sí ocurre en el tiempo ordinario, aunque algún contacto se podría encontrar. El primer cuadro que se nos propone, ahora sí, veamos el texto, el primer cuadro que se nos propone es el de la alianza que Dios establece después del diluvio. Alianza en hebreo se dice berit, la berit. ¿Cómo se llega aquí? El punto de partida había sido el hecho de que la maldad había crecido tanto que se había arruinado y destruido el mundo entero creado por Dios. Así dice Génesis en el capítulo 6, versículo 5. Y entonces Dios manda el diluvio. No leemos hoy el relato extenso de cómo tuvo lugar el diluvio, sino lo que viene inmediatamente después. El diluvio es una clave de lectura teológica para entender nuestra historia. Cuando el ser humano es rebelde a Dios, arruina el mundo. Cuando rompe sus relaciones con el Señor, la humanidad naufraga, va a fondo, todo es destruido. Pero lo importante no es esa parte negativa, sino lo que viene. Es la buena noticia, una buena noticia, porque esta es una historia de salvación. Vemos cómo ni todos se ahogan, ni todo es destruido. Hay una intervención de Dios que salva. Un pequeño grupo, un grupo de 8 personas en total, como se dirá en la segunda lectura. El libro del Génesis nos presenta la alianza que Dios hizo con Noé. Cuando el arca se posa, Dios le promete a Noé que no volverá a destruir nunca jamás. Dice en el capítulo 9, versículo 8 y luego en el versículo 11, he pensado establecer mi alianza con ustedes y con toda su futura descendencia. Nunca más será aniquilada la vida por las aguas del diluvio. Notemos un detalle. Se trata de un compromiso unilateral. Solamente lo hace Dios. Y como gesto simbólico de este compromiso, aparece la imagen del arco puesto sobre las nubes, como leemos en el versículo 13 del capítulo 9 del Génesis. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Atención, el texto solamente dice arco, en hebreo keshet, pero el contexto deja entender el arco iris, un espléndido fenómeno natural que se asoma cuando termina la tempestad, ¿no es verdad? Cuando pasa el temporal, se entrevé este espléndido juego de luces.
Y el autor poéticamente lee el arco iris como el arco de Dios. Ahora bien, el arco, el keshet, es un instrumento militar. Observemos bien, está tensionado hacia arriba. Dios no lanza flechas contra la humanidad. Él ahora pone su arco sobre las nubes, dice el texto. El arco está en una posición tal que parece apuntar hacia Dios, no hacia la tierra para herir a la humanidad. Dios dirige el arma contra él. Es un compromiso con el cual promete que no hará guerra al ser humano, aunque sea pecador, porque no quiere destruirlo. Esta es su voluntad. Más bien asumirá sobre sí las consecuencias del pecado. Es un compromiso a fondo, y esta es la primera gran alianza. Un Dios a favor de la humanidad. Pasemos ahora al Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 25. El estribillo que repetimos en la liturgia está tomado del versículo 10 de este Salmo, y dice, tus sendas, Señor, son misericordia y fidelidad para los que guardan tu alianza. Notemos cómo queda puesto en primer lugar otra vez el tema de la alianza, la berit en hebreo. Se dice que quien cumple lo estipulado por la alianza experimenta allí cómo es el amor y la fidelidad del Señor. Pero veamos de qué se trata y por qué se dice. La alianza, la berit, es un vínculo con Dios que es dinámico, porque crece con el tiempo. El Dios revelado es un Dios que camina, que hace caminos. Estar unido a Él implica transitar sus rutas, de manera que la imagen del camino resulta siendo una metáfora de la vida misma como proyecto y de nuestro proyecto en Dios. Este Dios de la alianza es entonces un maestro que nos enseña a vivir. Y por eso decimos en la primera estrofa, que está tomada de los versículos 4 y 5, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Bonito, edúcame. En la segunda estrofa, el orante deja entender que esta educación de parte de Dios se lleva a cabo en el terreno concreto de la vida, más exactamente de la fragilidad, y como lo insinúa el orante, de un pecado de juventud que le está consumiendo, lambiendo la vida entera. Y por eso dice, acuérdate de mí con misericordia. Un pecado, por grande que sea, no puede atajar la generosidad suprema del perdón de un Dios que es bueno y recto, que enseña el camino a los pecadores, como se lee en el versículo 8. De hecho, como se recita en la tercera estrofa, el Señor enseña a caminar tanto a los pecadores como a los humildes. A los pecadores, dice en el versículo 8, enseña el camino a los pecadores. Y los humildes, versículo 9, enseña su camino a los humildes. Se espera que el pecador se haga humilde para caminar con rectitud en la senda de Dios. Por lo tanto, un Dios que educa a todos. Y esto es lo que genera la alianza. Fue el nuevo método de Dios. Dios no destruye la tierra. Dios educa a la humanidad. Y en medio del mal, Él reorienta. ¿Y qué es lo que enseña Dios? Sus caminos, sus mismos caminos. Esto es, su proyecto y su manera de ser. En la preciosa confesión de fe central de este salmo, y que recitamos como estribillo en esta ocasión, el orante entonces afirma, los senderos del Señor son amor y fidelidad. Este es el estilo de Dios, su manera de ser.
El camino y el caminar de Dios tienen dos cualidades que en realidad son dos atributos suyos: el amor y la fidelidad. En hebreo, Gesed o Emet, dos términos que con frecuencia van juntos y que se refuerzan el uno al otro. La ternura de Dios es su fidelidad y es fiel amándonos. Y en este contexto, mejor todavía, perdonándonos, reeducando nuestra maldad, para que no haya más diluvios, para que haya vida sobre la tierra. Y es en este camino que en última instancia es el mismo Dios. Podemos estar seguros, es Dios este mismo camino, podremos con Él y en Él llegar a la meta. Dios camina y se comporta con nosotros con amor y fidelidad. Lo ha dicho y lo hará. Por parte nuestra, queremos aprender sus caminos. Este es el propósito fundamental de la Cuaresma en cuanto renovación de la alianza bautismal, el aprender el sendero de Dios. Y esto implica captar bien su estilo para que se haga nuestro. Esto es renovar el bautismo. Así se vuelve a la fuente de la vida cristiana, esto es ser cristianos. Ahora veamos la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 al 22. Esta lectura nos da la versión cristiana del tema teológico presentado en la primera lectura del libro del Génesis. Pedro hace un paralelo entre las aguas del diluvio y las aguas del bautismo. Evoca las aguas del diluvio no en su dimensión destructiva, una tierra que es aniquilada, sino salvífica. ¿Por qué? Porque en el arca fueron salvados de en medio de una humanidad malvada los 8 familiares de Noé. De la misma manera, los cristianos hacen ahora también una experiencia de salvación en las aguas del bautismo, nos enseña Pedro. Pero enseguida Pedro señala una diferencia. En el acto salvífico y su consecuencia, en el bautismo, todo esto tiene que ver con la pasión, muerte, resurrección y exaltación a los cielos de Jesucristo. Este es el acto salvífico por excelencia. Y esta referencia al misterio pascual de Jesucristo es lo más importante. Miremos el texto. Desde el inicio, en el capítulo 3, versículo 18 de la primera de Pedro, se anuncia el sentido salvífico de la pasión de Cristo. Dice Pedro, murió una sola vez por los pecados, el que era justo por los injustos. Atención con la preposición por, por. Al evocar la pasión, Pedro le asigna a Jesús la imagen del siervo sufriente del profeta Isaías. La frase, Él, el justo, sufrió por los injustos, es un eco de la profecía de Isaías en el capítulo 53, versículo 11, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, donde se lee, mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Y enseguida Pedro no necesita explicar más, porque ya lo había hecho antes en el pasaje anterior. Lo que sí le falta decir ahora es cómo se entra en esta salvación. Y es aquí donde se detiene. Pues se logra aceptando el ser, el ser unidos a Cristo, para que Él nos transforme a su imagen. Y esta transformación se produce en el bautismo. Otra vez. El término bautismo, que en griego significa inmersión, inmersión en las aguas, bueno, aquí vemos cómo ocurre. En esta inmersión, en la Pascua de Cristo, son las nuevas aguas, se entra, dice el versículo 21, pidiendo a Dios
una conciencia recta. De ahí que enseguida Pedro explique: ser bautizado no es ser purificado de la contaminación exterior, sino un comprometerse con Dios con una conciencia recta y así participar de la resurrección de Jesucristo. Dicho en breve, somos salvados por medio de las aguas del bautismo, por medio de las cuales participamos de la transformación, de la muerte y resurrección del Señor. La nueva creación comienza, por lo tanto, con la resurrección de Jesús. La nueva humanidad nace de las aguas del bautismo. Y llegamos por fin al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 15. El relato del Evangelio tiene dos partes. Primero, las tentaciones de Jesús, capítulo 1, versículos 12 al 13, y segundo, el comienzo de la predicación de Jesús, de la buena noticia del reino en Galilea, versículos 14 y 15. La lectura de conjunto nos permite entender esto. La victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto es lo que anuncia y pone ahora a nuestra disposición cuando Él predica el acontecer del reino. El reino de Dios es precisamente la soberanía de Dios sobre el mal que desdibuja y que contradice el proyecto creador de Dios, un proyecto de vida y de realización, de plenitud, no de destrucción. Y esta conexión entre el relato de las tentaciones y el anuncio del reino lo voy a mostrar al final. Entre tanto, permítame leer el texto. Detengámonos en la primera parte, el relato de las tentaciones. ¿Qué es lo propio de la versión de Marcos? Después de narrar el bautismo de Jesús en el Jordán, el narrador anota esto: el Espíritu empujó a Jesús al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Y enseguida, sin decirnos cómo fue que Jesús afrontó a Satanás, lo vemos ya en victoria. Es el versículo 13. Estaba entre las bestias del campo y los ángeles le servían. Una particularidad de Marcos es lo que omite en este caso. No muestra, como sí lo hacen Mateo y Lucas, las tres tentaciones conocidas. Aquí lo dice de manera amplia y como un hecho continuo, siendo tentado por Satanás. Y ahí dice todo. No es del caso intentar aquí llenar el vacío de información en Marcos con lo que tenemos en los otros evangelios. Simplemente, siguiendo el hilo narrativo, recompongamos los elementos del texto y percibiremos la fuerza del anuncio. Primero, versículo 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Lo primero que anota el narrador es la conexión con el relato del bautismo. Es el Espíritu Santo el que aleja temporalmente a Jesús de la gente para llevarlo a la soledad del desierto deshabitado. Y se dice que esto ocurre enseguida del bautismo. Así conecta. Todavía está fresca en los ojos la teofanía del bautismo, la visión del Espíritu y la audición de la voz del Padre. A partir de aquí, todo lo que Jesús lleva a cabo está determinado por el Espíritu Santo y por su relación con el Padre en su calidad de hijo amado, aun cuando aquí no se diga expresamente. Jesús siempre vive y obra según el Espíritu y en estrecha vinculación con el Padre. Segundo, dice el texto, permaneció 40 días. 40 días en el desierto. Para oídos conocedores de la Biblia,
Esta es una evocación de los 40 días que el pueblo de Israel pasó en el desierto, como lo leemos en Deuteronomio 8:2. Y así como en este periodo de tiempo el pueblo fue probado, sometido a prueba, también lo es Jesús. Aquí solamente se habla del periodo de 40 días, de donde se toma nuestro esquema cuaresmal. Jesús se ha preparado para comenzar su ministerio de esta manera, después del bautismo, de haber captado lo que Dios quería de él y de decidir seguirlo plenamente, se retira al desierto para reflexionar, para orar sobre la manera como llevará a cabo la misión, el proyecto de Dios. Allí escogerá la estrada. Tercero, dice el texto, siendo tentado por Satanás. La tentación, en griego se dice peirasmos, es un intento de desvinculación, de desgajamiento de la relación con el Padre, con su proyecto y con su manera de salvar. Es un cambio de sendero, un claudicar, una opción primera para emprender otra ruta. Y quien tienta en este caso es Satanás. La palabra hebrea Satán, ya en forma griega Satanás, significa adversario. Su cometido es instigar una conducta contraria a la voluntad del Padre. El hecho de que Jesús sea tentado es parte de su solidaridad con la humanidad, como leemos en Hebreos 2:18 o 4:15. Y en medio de la tentación, Jesús permanece incólume, firme e inequívoco. El evangelista Marcos no tiene necesidad de decirnos más detalles. Y luego agrega, cuarto detalle, estaba con los animales y los ángeles le servían. Estas alusiones que Marcos hace, primero de las bestias salvajes y luego de los ángeles que sirven a Jesús, parecen remitirnos, al menos someramente, a una escena que está al comienzo de la Biblia, en el libro del Génesis, donde se describe la armonía del Adán con, con lo creado antes del pecado. En este sentido, Jesús sería este nuevo Adán. Pero hay más. El estar unido, perdón, el estar en medio de las bestias feroces, en griego se dice therion, bestias feroces, indica que está lejos de la gente. Además, connota una situación peligrosa para la vida. Por lo tanto, el que Jesús aparezca pacificado entre los animales feroces podría aludir a la serenidad del paraíso y del tiempo mesiánico que había sido profetizado por Isaías en el capítulo 11, versículos 6 al 8. Por su parte, por su parte, los ángeles indican una realidad celestial. Ellos pertenecen al ámbito divino y obran siempre en obediencia a Dios. Es lo propio de los ángeles. Por ejemplo, Salmo 91, versículo 11. Y el aparecer sirviendo a Jesús, con el verbo griego diaconeo, de donde viene diáconos, servir, servicio, puede connotar cuánto Dios cuida de su Hijo Jesús y hasta qué punto su Hijo está en relación con el Padre. Y en un cuadro de síntesis podríamos notar una comunión, una hermosa comunión entre la naturaleza representada en los animales y la realidad superior que es el mundo angélico. Y en esa armonía que Jesús tiene dentro de sí, se puede reconocer la presencia misma de Dios, que cambia la desarmonía del desierto. Allí donde se vive mal, porque hay una ruptura de las buenas relaciones entre los hombres, que a veces se maltratan como las bestias, y también entre los hombres y Dios.
de quien a veces los hombres toman distancia. Y Jesús no cede ante el tentador, resiste y permanece fiel al Padre. Para él, las bestias feroces no son los peligrosos enemigos de la vida, ni de su vida. Más bien convive con ellos en paz. Y por su parte, los ángeles no lo alejan del paraíso, como ocurrió en Génesis 3:24. Fue un ángel el que expulsó a Adán y a Eva del paraíso, ¿no? Aquí todo lo contrario, lo reintegran, lo acompañan, poniéndose a su servicio. La victoria de Jesús sobre el tentador queda entonces confirmada en su relación con las bestias y con los ángeles. Él es el hombre nuevo, el hombre como Dios lo quiere, que vive en estrecha relación con Dios y también como el que lleva a cabo su proyecto. Esta, esta es la base sobre la que se apoyará toda su actividad misionera. Y esto nos permite llegar ya al final. Quinto y último detalle, ya no del relato de las tentaciones, sino lo que le sigue. Del desierto viene la palabra que genera toda la predicación de Jesús, su mensaje fundamental. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en esta buena noticia. La buena noticia, ¿cuál? El reino. Que el reino está al alcance, que el reino está al llegar, como traduce la Biblia de Navarra. Marcos capítulo 1, versículo 15. La tentación es siempre una elección entre dos amores y vence cuando escoge el amor más grande. Escoger es vivir. Jesús nos entrega lo que ha elegido, nos entrega su victoria frente a la seducción de un mundo según Satanás. Jesús promueve la seducción de un mundo como Dios lo sueña. ¿Quién niega que en este mundo estamos rodeados por el mal? ¿Quieres vencer el mal dentro y fuera de ti? Pues Jesús muestra el camino. En lugar de denunciar, como hacían los antiguos profetas, Jesús se dedica, en primer lugar, a anunciar. No viene como un reformador religioso, ni como un moralista, sino ante todo como el heraldo, como el mensajero, como el anunciador de una novedad prometedora. Su predicación es un sí y un no, un sí al proyecto del Padre y un no a Satanás. Para vencer el mal, lo primero que se necesita es conocer la belleza de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el reino de Dios está entre nosotros en la persona de Jesucristo. Es lo que él mismo anuncia. Y lo está como energía suave y poderosa, como semilla en el vientre de una mujer. Jesús vence al tentador, eligiendo la belleza y la fuerza de un acontecimiento, la venida del reino. Un Dios que viene y sana la vida, que nos regala su aliento, su sonrisa, su misma vida. En fin, comenzamos la cuaresma con una sonrisa, la que proviene de una victoria, la que proviene del anuncio gozoso de la buena noticia de Jesús al salir del desierto y de sus 40 días de tentación. El mal no ganará la batalla. El reino de Dios está cerca. Créanlo. Feliz domingo.